decidimos seguir a Cristo, es a Cristo a quien debemos obedecer, ¿no? Es en Cristo en quien encontramos una libertad, es en Jesús en quien yo tengo una identidad y ya no pertenezco, ya no debo complacer a nadie más, sino al Señor Jesús en lo que dice su palabra. Estas alertas rojas se logran ver desde afuera muchas veces. Cuando estás como dentro de la relación no te das cuenta, pero tú debes tener la humildad para escuchar. La palabra también dice: en la multitud de consejos hay sabiduría. Este podcast lo hacemos desde un corazón que cree en Cristo, que cree en principios bíblicos y que busca que también nuestras relaciones sean guiadas por el Señor. Banderas rojas que debes poner porque en verdad pueden ser muy peligrosas si se sigue avanzando y si se sigue permitiendo también, ¿no? Cordial saludo, mi amor, cordial saludo para todas las personas que se conectan a esta hora, la que sea, no importa, con nosotros. Muy buenas. Hoy en nuestro podcast Corazón Extraterrestre, compartiendo un rato más, sintonizándonos, sincronizándonos. Sí. Aquí un beatbox para hacer una entrada con rap. Hoy estamos aquí en el podcast. Esto no estaba planeado, evidentemente. Pero bueno, no, gracias por conectarse nuevamente, gracias por estar aquí. Mi amor, ¿puedes creer que hemos llegado al capítulo número 11? Capítulo 11. Gracias primero a Dios, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a sus oyentes fieles que cada podcast que ponemos lo escuchan. Es muy lindo poder hablar sobre lo que cada podcast ha significado por la vida de diferentes personas, amigos, hermanos, personas también que nos comentan en YouTube. Muchas gracias porque nos bendice, pero también sabemos que es de bendición para ustedes y el fin de este podcast es darnos herramientas para vivir una vida diferente conforme a la estatura del hombre perfecto que es Cristo Jesús y parecernos cada vez más y tener un corazón diferente a la hora de actuar y vivir. Y si este podcast y lo que hemos hablado ha resonado con ustedes, les han servido principios, valores, frases, los ha hecho reír, los ha acompañado en algunos momentos en su cotidianidad, los invitamos también para que puedan compartirlo con más personas. Envíenlo, comenten, suscríbanse. Realmente nuestra motivación es poder compartir este pensamiento que primero ha estado en nosotros, que nos esforzamos por vivir, por saber cómo hacerlo, pero también para que más personas, entre más personas podamos crear comunidad y llegar a donde el Señor quiere que llegamos con este mensaje. Que lleguemos así. Y hoy traemos un tema que les prometimos, les anticipamos en el capítulo anterior, y es red flags. Red flags es una palabra en inglés. Red, Rojo. rojo y flags. Flags, bandera. Bandera. Red flags. Entonces son banderas rojas o alertas rojas en español podría decirse, o llamadas de atención o cuidadito papito, cuidadito mamita. Sí, por ahí no va, pare, Sí, como pare. alerta, como estos testigos Vivo. que se prenden rojos y empiezan a mostrarnos que algo anda mal en el carro, por ejemplo. Entonces, son esas Si se les alertas. prenden alertas en el carro, no deben completarlas todas. Sí. Vayan a Cuidado mecánico. por ahí que usted de pronto dice, ay, ya voy completando Todos los ítems. testigos prendidos para lograr llegar al premio mayor, que el carro se convierta en un Lamborghini. No. Si hay una alerta en su carro que le está indicando algo, tiene que revisarlo. También indica, por ejemplo, que el cinturón no está puesto. Entonces es una red flag. Entonces, cuidado, ponte el cinturón. O cuidado, está puesto el freno de mano. Claro, Hay que hay una quitarlo. puerta abierta. Pero hoy no vamos a hablar de esas De carro. red flags, no, para nada. Vamos a hablar de esas alertas que se prenden, de esos testigos que nos avisan que algo no anda bien en las relaciones. Así que queremos compartir con ustedes esas banderas rojas en las que deben poner cuidado y detenerse un poco, tal vez tomar decisiones. Bueno, es un tema, sabemos que es un tema complicado, tal vez que nos puede confrontar, que puede confrontar a algunos, pero como siempre les decimos, también desde aquí hablamos con el mayor respeto, el mayor amor, también
anhelando que el Señor sea la guía, pero invitándolos a que puedan tomar decisiones no solos, sino que también busquemos ayuda. Hay algunos temas sensibles también hoy en este capítulo que requieren acompañamientos más específicos, así que también los animamos para que puedan tomar esas decisiones de no estar solos en estos procesos si están atravesando alguna de estas banderas rojas, que puede que haya unas más tranquilitas que puedan afrontar solos, que requieran decisiones individuales, pero otras que requieran acompañamiento y los animamos a que lo hagan. Y aquí algo muy importante, este capítulo nace, el anterior capítulo que fue preguntas para hacer antes de casarse, nace también hay momentos en la vida en la que tienes que tomar decisiones trascendentales. Y una de las decisiones más importantes en la vida es con quién vas a pasar el resto de tu vida, con quién te vas a casar. Estas red flags también funcionan para amigos, funcionan también estas red flags para familiares, que puede que tengan alertas rojas con su forma de comportarse. Y lo queremos hacer también para que aprendamos a discernir. Discernir es una palabra en el mundo cristiano, como poner a prueba, a filtrar, para que tomes decisiones también en tu vida. Y en el caso de las parejas es una decisión muy importante como para no estar dispuesto a decir no. El no también es una respuesta, por más dolorosa que sea. Hay momentos, y es por eso vale hacia esta introducción de que puede ser muy difícil, hay momentos en los que debemos sí o sí dar un paso al lado, porque con nuestras vidas no rehabilitamos personas, con nuestras vidas, una frase que mi mamá, que no se nos quedó guardada, con nuestras vidas no hacemos obras de caridad. Uh-huh. Y es que precisamente la palabra nos invita a guardar y a cuidar nuestro corazón. Entonces, por favor, vas a leer, mi amor, Proverbios 4:23, y también con relación a lo que estabas mencionando, es importante decir que estas banderas rojas, si bien aplican tal vez más evidentemente en un contexto de una relación amorosa, también es importante que podamos ver en qué momentos de relaciones con amigos, familiares, lo que mencionaba Juan, puede haber alguna de estas banderas rojas que también debemos atender. Pero la palabra entonces nos hace una invitación con la que abrimos unos bloques que traemos preparados y está en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Es una invitación que queremos hacer para abrir el tema y es guardemos nuestro corazón, guardemos también nuestra vida y prioricemos también, prioricémonos a nosotros y primero nuestra relación con Dios. Sí, el Dios orden que primero, les hemos invitado siempre a seguir. Dios primero, después yo, porque no puedo ser una persona sana, saludable, si coloco a otras personas por encima mío, sino que debo trabajar en mí. Obviamente primero Dios, que merece la gloria, después yo trabajo en mí, también para bendecir a otros, y después mi pareja, mi esposa, mi esposo, y después mis hijos, y después mi familia extendida, después la iglesia, el trabajo. Va creciendo así como el croquis de importancia, pero es importantísimo trabajar en nosotros mismos, guiados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra. Por eso la palabra es tan importante. Poder llevar la palabra a nuestra vida diaria es vital. Sí, aplicar en la cotidianidad la palabra, la Biblia. Ese es también nuestro llamado siempre con cada capítulo que hacemos. Entonces, la aplicabilidad en este tema queremos traerla a las relaciones y a esas alertas que se deben atender. Y una de las preguntas más frecuentes que también durante todo el capítulo queremos hacerles una invitación a que se estén haciendo estas preguntas y que vayan mapeando también en su cabeza algunas personas. Es un ejercicio introspectivo, que vayan viendo también esas relaciones, pero si se vienen nombres específicos, conforme vayan escuchando las temáticas, pongamos atención, escríbanlo, pueden escribirlo como un ejercicio personal también, vayan escribiendo en qué áreas deben mejorar, o también, aquí un paréntesis, si es su nombre el que se viene. Sí. También no estamos exonerados de no tener aspectos para mejorar, también lo hemos mencionado Sí, siempre. todos tenemos aspectos para mejorar.
Y estas red flags, estas banderas rojas, son una reflexión que debemos hacer también. Ok, miro que puede que la otra persona lo está haciendo, pero también yo puedo estar teniendo estos comportamientos y si los estoy teniendo, hay algo que revisar, hay algo que trabajar, sí o sí, antes de entrar en una relación, antes de profundizar en el caso amoroso con otra persona, debo poder tratar esto antes porque no va a mejorar con el tiempo, sino va a empeorar si no se trata, si no se trabaja. Así que es un ejercicio que casi que hay que hacer individual para después poder bendecir a la otra persona. Ahora, si ya estás en pareja, si ya estás casado y te das cuenta de que hay unas alertas rojas, es un ejercicio que debes empezar a trabajar. En En conjunto. conjunto, los dos, Mm. pedir ayuda también, pero debe haber humildad de De las parte y dos. parte para poder trabajarlo. No se trata de Parte. entrar a juzgar al otro y mira, esta red flag, tú eres una persona así, así, tóxica. Bueno, toca hacerlo con sabiduría, con amor, porque al final estamos construyendo como pareja, como familia, pero si no hay reacción, si no hay humildad, hay que buscar ayuda externa, hay que buscar a personas que también nos puedan guiar en este camino, porque al final la vida es muy corta como Sí. para quedarnos encerrados en nuestro orgullo, en nuestros pensamientos, en creer que lo que estoy haciendo estoy bien, lo hago por mi bien y todos los temas que vamos a tratar. No, yo tengo esa red flag porque yo soy así y así me va a quedar. No, es el peor error que un ser humano puede cometer. O yo tengo la razón y así sabía que era siempre y me tendrá que aceptar de esa forma y debe seguir conviviendo. No, sí debemos buscar. Siempre recomendamos el prematrimonial y también les recomendamos la consejería y el acompañamiento también de pareja Con más experiencia. con más experiencia. Entonces entremos en los bloques. Y el primer bloque es, bueno, La red flag. la primera red flag, ¿sí? Vamos a hablar de la primera red flag, que es control excesivo. Control excesivo. ¿Y cómo se ve el control excesivo? Entonces, lo pueden ejemplificar en una persona que suele, como su misma palabra lo indica, ser muy controlador, que esto se puede traducir en me revisa todo el tiempo el celular, quiere tener acceso solo porque sí a todas mis cuentas, a mis cuentas de redes sociales, a mis cuentas de correo electrónico, incluso hay control excesivo que llega hasta las cuentas bancarias. Conozco casos de personas que no tenían ni siquiera acceso a su propio dinero o control excesivo reflejado en necesito sí o sí que esté todo el tiempo conmigo o necesito sí o sí que todo el tiempo me diga dónde está, con quién está, cuánto se va a demorar, si se demora más de eso, que justifique, porque es un control ya que consume. Como envíame tu ubicación para ver dónde estás exactamente y cosas así. O que te instale aplicaciones para saber tu ubicación sin el consentimiento, pero por razones equívocas, ¿no? Por definitivamente un miedo, un control. Sí, es tremendo este punto. Que te siga el trabajo, que esté llamando a tus compañeros también para saber dónde están, o sea, una red flag muy grande es una persona que quiera controlarte en todo. Y también suele pasar que este control excesivo se empiezan a volver como tu pareja, tu papá. Entonces, ¿cómo así? Que empieza a comportarse como si fuera tu papá. Entonces, ya pasa una relación de pareja a control de no haga eso, quédese quieto, no mueva eso, no se comporte así. Así se trabaja el dinero. Entonces, pasa como papá o como mamá. Entonces, tú vuelves mamá y, hey, no hagas eso así. Se vuelve un niño chiquito tu pareja y la controlas en todas las cosas que hace. O que entras también a una relación que se maneja desde el miedo, ¿no? Entonces este control excesivo también se traduce cuando ya se normaliza tanto en la respuesta temerosa de, hoy no puedo salir porque va a reaccionar mal, ni siquiera le puedo decir que quiero ir por un helado con una amiga porque ya va a pensar mal, ni siquiera puedo, no, es un control excesivo que ya se normaliza y puede también recae en las acciones que la otra persona lleva y nuevamente también se ve más evidente en relaciones de pareja, pero este control excesivo también puede ser visto en relaciones de amistad, de amigas, como ¿por qué saliste con esta otra amiga y no me invitaste y no me dijiste y por qué tenías que decirme a mí todo el tiempo, involúcrame? No, Envíame la captura de pantalla de la conversación que estás teniendo con esta persona y como ese control esto. fuerte
Y se llaman así red flags, alertas como banderas rojas que debes poner porque en verdad pueden ser muy peligrosas si se sigue avanzando, si se sigue permitiendo también, ¿no? Y que puede iniciar con algo muy sutil. Puede iniciar con algo muy sutil como, por ejemplo, yo le comparto mi ubicación a Juan cuando estoy en un viaje de Uber, que estoy sola para que esté pendiente. Eso no es que no me controles, déjame en paz. No, es otro tipo. Por eso decía también con razones incorrectas, es otra cosa. Pero sí puede iniciar muy sutil, como me va a recoger todos los días al trabajo, sin que hayamos acordado, sin que se lo pida, sin que nada, está ahí, Sin avisar. pues, sin avisar, está pendiente para ver con quién salgo, a qué hora salgo, qué estoy haciendo, cae de sorpresa, ay, te quería dar una sorpresa todos los días, antes de empezó a esconderse también un poquito, o que de qué otra forma sutil también, que empieza a tener tanto el control que entonces ahora la relación es más directa con la familia incluso, de decir, bueno, ¿y dónde está? ¿Y por qué se fue? ¿Y para dónde? Y se vuelve tremendo. Y algo muy importante con todas las red flags que vamos a mencionar, todas estas alertas, es que las personas que las cometen, las hacen, como este control excesivo, logran de una manera volverse manipuladores. Y entonces esta manipulación la empiezan a utilizar para normalizar el comportamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que empieza a normalizar, no, pero tú me controlas, me quieres ver el celular, me quieres ver todas las cuentas, no, pero es que eso es normal, eso es lo que hace una pareja, eso es lo que debe No pasar tenemos para que haya confianza, no hay secretos. secretos. Entonces empiezan a manipular al punto de que con el tiempo Te convence. te empieza a convencer y tú no empiezas a verla tan red flag, sino, ah, no, está bien. Y empiezas a quitar, a pagar tú ese testigo A ponerle una cinta, yo con creo una que más cinta a a pagar, a taparlo taparlo. para decir, no, esto es normal, pero es peligroso. Algo que podemos hacer con esto es empezar a poner límites claros, ¿no? De decir, me gusta compartir tiempo contigo, una amiga, un familiar, una pareja, me gusta compartir tiempo contigo, prefiero que acordemos en qué momentos vamos a compartir tiempo con, sí, viendo las agendas, viendo tus tiempos, viendo mis tiempos. Y si hay como una, ¿cómo se llama? Como un freno, como reactividad a estos límites, ya sabes que ah, es algo que le está costando y que no nos corresponde a nosotros trabajar y habilitarlo. Este tema me parece como complejo Sí, es porque, denso. porque hay muchas como barreras o fronteras invisibles que, que no se logran ver a simple vista. Y lo que decía, se va normalizando. Y creo que es importante primero pedir sabiduría al Espíritu Santo para empezar a revelar estas cosas, pero también aprender a escuchar a las demás personas. Digamos que estas alertas rojas se logran ver desde afuera muchas veces. Cuando estás como dentro de la relación no te das cuenta, pero tú debes tener la humildad para escuchar. La palabra también dice en la multitud de consejos hay sabiduría. Y ahora no es que vivas de los El que del dirán, que dirán de los otros, pero sí es importante escuchar de pronto a los otros cuando te dicen, cuidado, que ese sí, comportamiento que está teniendo estás no está cambiando un bien, está poco. cambiando. Entonces, es también estar atento a esos comentarios, porque, repito, la vida es muy corta, los planes de Dios son tan hermosos, tan perfectos, como para detenerlos, estancarlos, meternos en una relación donde se sufre, donde no se vive la plenitud, la alegría, como para no darse cuenta de estas alertas rojas. Este control excesivo estaba pensando que también se puede ver de forma sutil y no tan sutil en la forma como quiero que se vea la otra persona, ¿no? Cómo se viste, cómo se peina, cómo actúa, como, no sé, tú tienes un estilo más eh, street, más urbano, más calle, pero me gustaría que siempre que salieras conmigo te vieras más elegante, ponte tacones, Pero solo ponte conmigo, solo porque sales con conmigo. alguien más, porque te arreglaste tanto. Claro, ese Es tipo de como, cosas, pero estaba tremendo. pensando mucho que estas red flags son este comportamiento de control, son el resultado en verdad, es el fruto de algo más profundo. Por Y es que en la supuesto, otra por persona hay algo que no supuesto. está bien y es la inseguridad, es el querer
tener el control de la otra persona, de ser un manipulador. En verdad es algo más profundo que simplemente me estás controlando, no. Significa que hay algo más en tu mente y en tu corazón. Y es que la palabra Cevitas en Gálatas 5:1 y bueno, en general en muchos lugares nos hace también un llamado y una invitación a entender que cuando decidimos seguir a Cristo es a Cristo a quien debemos obedecer, ¿no? Es en Cristo en quien encontramos una libertad, es en Jesús en quien yo tengo una identidad y ya no pertenezco, ya no debo complacer a nadie más, sino al Señor Jesús en lo que dice su palabra. Sí, Gálatas 5:1 dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Asegúrese de permanecer libre. Es un punto para esta primera red flag de control excesivo. David aquí está hablando de la ley, ¿no? Claro. Entonces, está hablando de ya no vivan bajo los parámetros del pacto del Antiguo Testamento. Bueno, obviamente cuando uno tiene a Cristo, uno vive bajo los mandamientos, bajo las ordenanzas de Dios, pero ya no tiene el mismo efecto sobre ti. Entonces, acá lo que está diciendo es no vivan bajo el legalismo, no vivan bajo las personas que les dicen tienes que comportarte así, así o estás mal. No, tu vida es diferente porque tu punto de referencia y tu guía y tu base es Cristo. Entonces, si Cristo te ha libertado, ¿quién es la otra persona para controlarte? Claro, y esfuércense por mantenerse libres, o sea, es también un mandato. Ya es como decir, Cristo es tan grande lo que hizo Jesús en la cruz, nos ha dado una libertad que no se compara con nada, a son de que voy a hacerme esclavo de otra cosa, de otra persona, de un montón de otras cosas que me puede hacer esclavo del mundo, entre eso es una relación tóxica, pero no tiene sentido si ya Cristo hizo lo más grande que debía hacer, entonces ahora nosotros nos esforzamos y reconocemos lo que Él hizo para no volver a caer en esta esclavitud. Vamos a la segunda red flag, que es respeto y comunicación dañina. Entonces, una persona que suele comunicarse con sarcasmos, con burlas, con ironías, con desdén, que desmerita todo el tiempo, Chistes desprestia, ofensivos. que le gusta hacer quedar mal a la otra persona en frente de más personas, que esa es su forma en la que se posiciona como la voz de mando, es haciendo quedar a la otra persona mal. Sí, digamos, los chistes son una muestra grande de cómo tratas a la otra persona, ¿no? Hay una frase y es detrás de todo chiste hay una gran verdad. Y es que muchas veces cuando el esposo o la pareja está acostumbrado a tratar en chiste, en ironía, como que utiliza a la esposa, a la pareja para burlarse, ahí ya está mostrando, primero que no la cuida, que no la ama, que no la respeta, que está dispuesto a que su pareja sea el hazmerreír, Foco de el burla. foco de burla, eso ya está mostrando una alerta roja grandísima porque se está burlando de ti, no te respeta, no te cuida y está reflejándole a los demás que no te respeta y no te cuida. Uy. Una cosa es tener una relación en la que las dos partes en común acuerdo se diviertan, hagan chistes. Yo tengo una relación en la que me río todo el tiempo, en la que podemos compartir también con amigos y con familia experiencias, anécdotas, pero no con el ánimo de ridiculizar, sino realmente es con otro tono. Pero sientes la diferencia cuando ya la otra persona está echada menos, es menospreciada, O sea, es vulnerada su voz, integridad, su criterio. nos ha pasado, y aquí abriendo también nuestra relación un poquito, es que yo he hecho bromas que te han ofendido. Y tú también has hecho bromas que me han ofendido, pero yo te digo y tú me dices, esta broma no me gustó, No me las hemos ofendiste hecho con con la intención de ofender, claro, pero nos sirvió para decir, listo, tengo que tener cuidado también porque en la broma y en la esta puede pasar, claro. pero cuando es una constante, cuando tú ya sabes que se va a burlar de ti, cuando tu familia dice, pero ese tipo, esa muchacha se burla de ti todo el tiempo, te trata con desdén, te trata mal, ahí ya es una alerta roja de amigo, amiga, date cuenta. Sí, y no solo los chistes, sino también ya comunicación que no es asertiva de entrada, o sea, ya la persona te habla siempre con
con predisposición, malhumorado, en tono alto, incluso puede llegar a los gritos, al uso de palabras ofensivas, groserías, sí, esto se puede escalar mucho más, ¿no? O sea, Esta cuando comunicación. normalizas, bueno, yo soy un fiel defensor de que cuando normalizas las groserías, ya estás dando gran paso hacia la violencia verbal, pero más violencias psicológicas, e incluso los peores casos físicas. Sí, y esto es un punto importante porque nuevamente puede ser tan sutil, pero puede ir en creciendo si lo permitimos, si le damos paso, si entramos en esa dinámica, nos dejamos manipular o nuevamente también desde el principio lo decíamos, si somos nosotros quienes tenemos que evaluar y trabajar. Y este podcast lo hacemos desde un corazón que cree en Cristo, que cree en principios bíblicos y que busca que también nuestras relaciones sean guiadas por el Señor. Entonces en Efesios 4:29, por favor, es un llamado de atención también para este punto de forma personal y también buscando que la otra persona ojalá pueda, siempre lo hemos dicho también y les hemos instado a que en una relación de pareja es ideal que las dos personas puedan tener principios claros establecidos en Cristo. Si es así, entonces este sería un principio que debe reinar y un principio que no se tendría que discutir. Eh, Efesios Efesios 4:29 29. dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. O sea, que nuestras palabras, nuestra manera de comunicarnos, ayude a crecer al otro. Y suele pasar, a mí me pasó en el colegio que una vez me citaron en una clase de filosofía, bueno, no sé si era el lugar, pero yo no fui un día y mis compañeros a la siguiente clase se reunieron todos, la profesora me dijo, bueno, tenemos que hablar porque tus compañeros se están sintiendo muy ofendidos por la forma en la que los tratas, por las bromas que haces. Yo hacía bromas todo el tiempo, entonces ya se habían vuelto bullying. Entonces se reunieron todos comentaban cómo los había ofendido. Bueno, no sé si todos, en mi memoria está como que todos, pero algunos mencionaron eso. Pero lo que suele pasar con el bullying y con esa forma de tratar mal a las otras personas es que empiezan a hacer que las personas se retraigan Claro. y se guarden cosas y, perdón, si eres un compañero de ese tiempo y te ofendí, ya no soy el mismo, ya hago mejores chistes, no ofendiendo a la gente, lo busco, pero a lo que voy No es, buscas ofender, no busco ofender, no buscas sino busco ofender. no ofender, tratar bien a las personas. Pero suele pasar eso, ¿no? El que ofende, ya en el ofendido, ya en ese lugar no se siente seguro. Empieza a decir, no, este me va a criticar por cualquier cosa que diga, va a sacar chiste de cualquier cosa, no toma en serio mis pensamientos, mis sentimientos, saca chiste, se burla, no puedo compartirlo, ahí es una alerta roja. Porque tu hogar debe ser un lugar seguro, en el cual sientas que puedes hablar de todo, en el cual sientas que puedas abrir el corazón y encontrar paz y un refugio seguro, no el lugar donde te atacan y te tratan mal. Sí, Sebas, es totalmente cierto y es un tema nuevamente muy sensible, pero queremos que también lo tomemos personal y que nuestras palabras siempre sean sazonadas con gracia y verdad. Que haya verdad, pero no de esa verdad que se lleva por delante a todas las personas con esa bandera de yo digo lo que pienso porque así es, sino realmente que haya gracia, que haya esa misericordia y que haya ese propósito de edificarnos, de edificarnos. Y si yo estoy recibiendo también, si lo que estoy recibiendo no trae estos condimentos, evaluémoslo porque el Señor nos ha hecho libres y Él nos ama por quienes somos, nos ama como somos, nos invita a estar en constante perfeccionamiento y santificación. También los hemos mencionado que no es esa perfección, no es levitar, sino es realmente acercarnos más a Él, más a su palabra. Pero más allá de eso, no tendríamos por qué estar en este tiempo cortísimo que tenemos aquí en esta tierra con amargura, con tristeza, con depresión, con ansiedad, con angustia, que son muchas de las consecuencias que puede traer el entrar en una relación con banderas rojas. Y si ya estás de pronto en una relación y estás diciendo, estoy viviendo eso, hay que buscar ayuda,
si ya se subió el volumen a la violencia, te lo digo desde el corazón, tienes que denunciarlo, porque ya la violencia física, bueno, cualquier tipo de violencia está mal, pero ya que atente contra tu vida física es muy peligroso y hay mecanismos en el caso de Colombia en los que puedes pedir ayuda. También en la iglesia debe convertirse en un lugar de ayuda para este tipo de cosas. Y si tú estás siendo el violento, te hago una invitación a que te detengas, a que busques ayuda profesional y a que en verdad te des cuenta de que lo que estás haciendo es mucho daño y lo estás haciendo desde una persona con con muchas cicatrices, con mucho dolor por dentro que debe tratarse para que no se proyecte eso en las otras personas y destruyas a tu familia, destruyas a más personas. Así que es necesario buscar ayuda en este punto. Y la siguiente bandera roja es manipulación emocional, culpa constante. Una persona que todo el tiempo está haciendo chantaje emocional, que está haciéndose la víctima, que tiene una verdad que pone por encima de lo que en realidad pasa, que usa también el silencio como castigo, que, que usa la manipulación emocional a su antojo y nuevamente puede ser muy sutil y desde esa sutileza envolvernos hasta entrar en una dinámica de normalización y de decir, pobrecito, es que esta persona necesita acompañamiento, es que necesita validación, es que necesita que yo le pueda acompañar porque no puede, pero Sí, yo siento que esta red flag, esta alerta, está muy ligada a las demás, como que va siempre acompañada a las demás, porque la manipulación es la que ayuda a que una persona que ha visto que están siendo o muy groseros, ¿cuál era la primera? la primera es control O excesivo, te está controlando mucho, utilizan esas dos sí, anteriores, la manipulación para que no te vayas, falta de para, respeto y comunicación para hacerte también. sentir mal, para después de que te haces sentir mal, decirte, ay, pero es que tú me hiciste hacer esto. Sí. Pero es que la manipulación es como querer transformar la verdad a su antojo para volverse, como tú decías, la víctima, pero también la manipulación se usa para controlar a esa persona y que no se vaya, ¿no? Entonces, la manipulación se nota mucho desde afuera, porque cuando está cometiendo las otras alertas rojas, después la manipulación utiliza las cosas que más queremos. Entonces, si hay hijos ya, utiliza a los hijos. Si hay de pronto, o sea, pasa mucho en las relaciones cuando hasta ahora van a comenzar, que como ya le he contado todo, no, es que de niño sufrí mucho, y mi familia era una familia muy fracturada, o me ha ido muy mal en la vida, utilizan este testimonio, esta historia Como su caballito de como batalla caballito de para batalla todo. para que la otra persona no se vaya. Y la otra persona empieza a crear un discurso interno de, no, si lo dejo, va a estar solo porque su familia lo dejó. Si lo dejo, va a sufrir mucho porque de pequeño le fue muy mal. Y repetimos la frase que dijimos al inicio, y es que no haces con tu vida obra social. Si esa persona necesita ayuda en esos casos, bueno, te va a ayudar a buscar a alguien más, a alguien profesional, a alguien en la iglesia, para que lo trabajes, pero no a costa de tu propia vida intentes rehabilitar gamines. Gamín en Colombia es como una Una persona persona, grosera, tosca, peligrosa. Entonces no rehabilitas a personas de este tipo, sino en verdad, si puedes ayudarlo con alguien más, le ayudas, pero no a costa de tu vida, de tu matrimonio, porque muchos matrimonios han iniciado por esto, ¿no? Entonces, le terminó una vez y porque volvieron, no, porque estaba muy triste y solito y me dijo que no podía vivir sin mí. Los manipuladores tienen este poder, pero hay algo que es importante entender y es que hay una frase que nos repetimos como personas y es, no, cuando nos casemos va a cambiar. Mentira, la mentira más grande que te puedes decir es cuando nos casemos va a cambiar. Obviamente en el matrimonio va a haber muchos cambios y transformación, pero estas red flags, alertas que hemos visto y que vamos a seguir viendo, son muy difíciles. Si una persona las trabajó ya, pueda solucionarlas en el matrimonio, sino que se intensifican y se vuelven mucho más peligrosas.
Y en este punto, un consejo práctico es que realmente podamos identificar esos momentos en nuestras relaciones cuando nos hacen sentir culpables por algo que realmente no tiene sentido que nos hagan sentir culpables. Como, ay, pero te fuiste todo el domingo con tu mamá a pasar el día y no fuiste capaz de venir a verme, o no fuiste capaz de una llamada, qué sé yo. Sobre todo también en relaciones de amistad, cuando es el previo a un matrimonio, cuando todavía en teoría en la amistad no tendría que tener como esa rendición de cuentas, de decir dónde, por qué, para qué, cómo. No, es una amistad, tranquilitos, tranquilitos, que ahí no debería haber nada. Pero si está pasando algo de este estilo, ya es una bandera roja donde me haga sentir culpable por algo que no tiene sentido. Entonces, este punto es importante que lo tengamos ahí también en cuenta. Aquí yo quería decir algo y es también abriendo otra vez un poco nuestra relación. Y es que yo al inicio de nuestra relación, ya llevamos 10 años, como hace 8, era muy celoso. Entonces ya también hablando un poco desde esa persona que es una red flag y era muy celoso con Ale y si hablaba con un chico como que yo me ponía mal, pero cuando empecé a trabajar en eso, yo me di cuenta que había muchas inseguridades en mí, que yo proyectaba como esos celos porque o yo no me valoraba o yo no me veía como esa persona valiosa que alguien va a querer, sino que solo estuvo por mí porque la hice reír. Entonces, cuando dije, no, estos celos no pueden seguir así, porque además yo sé quién es María Alejandra. Y eso también era una frase que tú me decías, ¿no? ¿Por quién me tomas? ¿Quién crees que soy? Cuando armaba una escena de celos. Y yo después, es cierto, yo ya sé quién es ella. eh, a la luz de Cristo hemos sido transformados. Ella tiene una relación linda con Dios. Ella le rinde cuentas a Dios. ¿Yo por qué voy a crearme películas que no existen y voy a celarla por eso? Entonces creo que también un testimonio desde este lado sí se puede cambiar, se puede transformar y digamos que esos celos casi que desaparecieron cuando vino primero la confianza como pareja, pero también entender que a la luz de Cristo y los dos queriendo amarlo, estamos tan enfocados en Él que estamos trabajando constantemente en esas áreas, ¿no? Ahora, no es que ya nos hayamos vuelto perfectos y que ninguna de estas red flags todavía aparezcan, pero estamos trabajándolas todavía, buscando hacerlo de la mejor manera y también por eso es que las hablamos, porque las hemos vivido, pero también queremos darte herramientas para que despiertes. A veces la manipulación suele hacer esto, adormece la conciencia y no te permite verlo, pero hoy puede ser esta una herramienta que Dios está utilizando para que abras los ojos, para que tomes decisiones. Entonces, contando un poco desde ese lado, no sé si tú quieras contar algo con relación a eso. Sí, decir que también este tema lo trabajamos individualmente y antes de el matrimonio. Entonces, sí fue un punto importante y decisivo de antes de un trabajo previo, desde entender que habían áreas en las que se deben trabajar y nunca se llegó a extremos, no, nunca esa manipulación nos llevó a nosotros a trascender como decir, uy, no, este tipo de verdad que esa bandera roja me está tapando todo el camino, pero yo igual sigo, no, para nada. Y sí, no somos perfectos, pero también desde esa vulnerabilidad y desde eso que trabajamos como seres humanos, les hablamos para entender que hay un camino y que somos redimidos y que ahora en adelante pues también seguimos trabajando y anhelamos que más personas tengan herramientas para trabajarlo. La siguiente red flag, bandera roja, es el aislamiento y la pérdida de identidad, que nuevamente todas vienen amarraditas juntas porque no te puede aislar si no hay manipulación, si no hay este control excesivo, si no hay esta comunicación poco asertiva. Entonces llega un punto en el que te aísla totalmente. Y quiero retomar algo que decía en el anterior capítulo y es que cuando empiezas a pasar más tiempo con una persona es natural que pases menos tiempo con esa persona, que pases menos tiempo con otras personas, con otras personas de tu círculo y que el círculo se vaya cerrando. Eso es natural,
Pero a lo que nos lleva el aislamiento es que ni siquiera podamos hablar con otras personas, que se limite el contacto a decir no puedo tener una interacción ya más allá de nada con otra persona si no es con él o si no está él o ella o, bueno, sí, una amistad o mi pareja. No puedo hablarme con un grupo de amigas, que seamos un grupo de 3 amigas y que si no estamos las 3, entonces no puedo porque la otra se enoja o porque hay un control, sí, este aislamiento y pérdida de identidad, que esto es clave, porque entonces yo empiezo a volcarme totalmente a lo que la otra persona quiere, entonces empiezo a hablar como la otra persona quiere que hable, o más bien a quedarme callada porque tengo inseguridad, tengo miedo de ser corregida todo el tiempo, o a vestirme como la otra persona quiere que me vista, a no salir si la otra persona no sabe, a perder lo que soy, mi esencia. Ya no hago chistes, ya no hago bromas, ya no me muevo como me movía antes porque eso le molesta y empiezo a perder totalmente mi esencia. Sí. ¿Cómo es que es el punto? Esta es aislamiento y pérdida de identidad. También esta frase de somos tú y yo contra el resto del mundo, ¿no? Entonces empieza a... Lo que suele pasar con estas red flags es que se empiezan a romantizar, por así decirlo. Entonces, no, somos tú y yo, no puedo vivir sin ti, tú eres mi mundo. Obviamente también son palabras que uno utiliza, pero estas se utilizan en este caso para aislar a la persona. Entonces, ven, ya no quiero que pases tanto tiempo con tu familia, no vayas tanto a las reuniones familiares. No, ven a mis reuniones familiares solamente y cuando toca ir a las de la otra persona no se va. ¿Por qué no? Porque no me siento bien, es conmigo, o no vayas a esa reunión, o a la iglesia incluso, ¿no? Entonces no vayamos tanto a la iglesia, somos tú y yo, pasamos más Tú y yo la tiempo. pasamos más chévere Ajá. juntos, tú y yo podemos hacer más planes, tenemos más libertad, incluso también empieza a alejarte de tus metas, de tu propósito, ¿no? De decir, este año quiero hacer una especialización. No, pero si eres consciente que si haces la especialización, entonces todos los fines de semana ya no vamos a tener tiempo y es el único tiempo que tenemos juntos. No puedes hacer la especialización. Tienes razón, no O puedo una hacer la especialización. internacionalización cuando hasta ahora No me no puedo ir del está país. iniciando. Entonces, no, me salió esta oportunidad de ir a estudiar afuera. No, lo mejor es que no lo hagas porque y Las nosotros relaciones a distancia no funcionan, mejor no piensas en quédate, piensa en nosotros mí. y empieza a aislarte también de esos proyectos. Es una alerta roja. Obviamente ya depende también en la etapa en la que vaya la relación. No puede ser como que te casaste ya y dices, voy a ir 2 años después. No, No, toca no, buscar irse los dos y algo. Pero claro. es como también ese equilibrio, ¿no? Y ese discernimiento de la etapa en la que se está viviendo y las alertas rojas, sí en pro de un hogar, pero también en pro del crecimiento de cada uno. Claro, si ya están casados y quiere irse, les recomendamos un capítulo que se llama Madura Ya, que es de otra etapa, pero sí, no, hay que ser sabios también en las etapas que estamos viviendo y confróntenlo a la luz de las personas que se les han ido viniendo a la mente de la persona o si son ustedes mismos, en qué pueden mejorar o en qué se han visto directamente afectados. Vamos por las 2 últimas banderas rojas y esta es inconsistencia en la fe. Si hablamos, por supuesto, en un contexto de fe, en un contexto de disciplinas espirituales, esta inconsistencia en la fe. Sí, estamos hablando desde nuestra fe cristiana. Y si usted no cree en Cristo, le hacemos la invitación a que crea en Cristo porque muchas de las banderas rojas nacen de esa falta de identidad con el Creador y aquel que nos creó es el que sabe nuestro caminar, nuestra forma de ser y Él va transformando cada área de nuestra vida. Así que acérquese a Cristo, tenga una relación profunda con Él y reconózcalo como su Señor y Salvador, porque eso va a transformar su vida y su familia y su forma de reaccionar y su forma de comportarse. Pero otra forma de decir esta red flag, que es falta de consistencia, es no sea hipócrita. No soy hipócrita. Personas hipócritas, y cómo se ve esa hipocresía. Entonces, no, en la iglesia es una persona, pero cuando sale es alguien totalmente diferente. Cuando está al frente, está en la alabanza, canta muy lindo, pero cuando salimos es pura grosería, Todas las tratar otras mal, banderas trata rojas que mal a ya su dijimos. familia, que esa es otra, ¿no? Sí, Tratar mal a la familia es una red flag grandísima, tremenda. porque usted dirá, ay, no, pero está tratando así su mamá, pero a mí me trata muy bien.
espérese, que cuando Agarre avance confianza y y verá. agarre confianza va a empezar a tratarla igual, porque como Ah, trata a las demás personas, es como va a terminar tratando a los demás. Es una alerta roja grandísima que creo que nos faltó y sí, es pero aquí la tratamos. que aquí la tratamos como trata a las otras personas, como trata a un mesero, como trata a una persona habitante de calle, como trata a las otras personas, termina reflejando quién es. Claro, y Entonces, termina teniendo esas mismas actitudes con usted. Más adelante va a tener esa misma respuesta reactiva, altiva, predispuesta, también cuando no se sienta conforme con lo que esté pasando en el vínculo que tengan. Así que sí, así que atento de cómo trata a los demás, porque así lo va a tratar y si es necesario alejarse, aléjese. Este capítulo es aléjese. una insistencia de reaccione. Es una alerta roja, no quiere decir que el rojo es bonito, me va a quedar, no. Alerta roja, red Tome flag, bandera acciones. roja es acciones. Y la que estamos mencionando es hipocresía. Entonces se comporta de una manera y otra fuera. Créame, esa inconsistencia en la fe, esa inconsistencia en las relaciones se va a transmutar en todo, en la relación y va a ser horrible con el tiempo porque es una persona que está acostumbrada a mentir y una red flag es una persona mentirosa, porque así como le miente y de pronto no, Con la eh, facilidad con que la miente, facilidad que miente, entonces es un mentiroso acá, está siendo un hipócrita acá y después, ah no, pero conmigo es muy lindo, déjeme decirle que eso se va a repetir, es es un un círculo en el círculo que está esa vicioso. persona que va a comportarse así todo el tiempo y va a mentir y después le va a empezar a mentir a usted y le va a empezar a ser hipócrita a usted, va a empezar a comportarse de maneras. Así que es algo que esa persona tiene que tratar sí o sí y usted no rehabilita estos casos, con su vida no rehabilita. Sí. Entonces, Una justificación es, pero Dios sabe cómo soy. Si Dios sabe cómo soy, Dios me acepta, Dios me ama, que nuevamente usan hoy he dicho nuevamente como 300 veces, pero letillas, las esta, frases, estos ganchos, pero usa estos dichos. estos dichos como, como una verdad, como su caballito de batalla y desde ahí se para decir, Dios me ama de forma incondicional y me acepta como soy, pero realmente no está trabajando la verdad que hay detrás de esto, no reconoce lo que hizo Cristo, no reconoce que necesita también él cambiar, él o ella cambiar cosas dentro para que haya una nueva criatura, porque nos hacen nuevas criaturas el Señor cuando estamos en Cristo y desde ahí no nos justificamos, sino que trabajamos en lo que debemos trabajar. Y este punto entonces también denota un interés, un desinterés más bien por no tener esa relación genuina, esa relación real, esa relación cercana que da frutos, que da crecimiento y que se nota en el caminado. Cuando andamos con Dios, se nota en la forma como hablamos, como respondemos, como miramos a la gente y eso también se evidencia, por supuesto, en las relaciones. Y además es horrible ser una persona doble. Sí, Pues, o sea, es una alerta roja para el que está con una persona así, pero para la misma persona que lo está viviendo en dos mundos horribles, creando su propia realidad, creyendo que engaña a las personas, que los tiene convencidos a todos, pero en verdad está destruyéndose por dentro, poco a poco, haciéndose mucho daño al ser inconsistente en la vida espiritual, inconsistente en sus relaciones. Esa inconsistencia yo creo que se empieza a reflejar en todas las sí, áreas de la vida, en el totalmente. trabajo. Totalmente, se empieza a reflejar. Trasládelo, perdón, mi amor, ve buscando Mateo 7:16, pero trasládelo a una relación de pareja, que sea un noviazgo, vamos a pintar este ejemplo, que sea un noviazgo que esté en miras a un matrimonio. Traslade usted esa inconsistencia de fe, esa hipocresía a más adelante unos años. ¿Qué va a pasar entonces cuando quiera educar a sus hijos? Cuando los papás, cuando los niños vean el ejemplo de este papá que hace cualquiera en la casa y que en la iglesia es otra persona, va a empezar también a los niños a decir, ah, es que así se vive el cristianismo. Estuvimos estuvimos en Macedonia hace un tiempo y nos parecía muy curioso que teníamos una conversación con un imán, que es un hijo de un... Con el hijo de Nimán. con el hijo de un imán, que el imán es como el sacerdote de la mezquita, y él nos decía que para ellos los cristianos son el ejemplo que pone Hollywood
en las películas, ¿no? Porque para ellos también la religión está guiada o está ligada un poco a la distribución geográfica. Al lugar donde Entonces, naciste, al lugar donde determina naciste. tu religión. Para ellos, entonces, todo América, Estados las Unidos. Américas, son Norteamérica, para ellos es Norteamérica evangélico. principalmente, sí, cristiano evangélico. Suramérica, católicos. Entonces, para ellos, el ejemplo del cristianismo lo veían reflejado a través de las películas de Hollywood. Y nos parecía muy curioso porque sabemos todo lo que presentan las películas de Hollywood, abiertamente, tantas cosas que se permiten, Sexo, mucha violencia. infidelidad, violencia, bueno, un sinfín de cosas. Todos hemos visto películas de Hollywood. Para ellos, el cristianismo estaba regido o el ejemplo, o era un cristiano, era ver las películas de Hollywood. Volvamos al ejemplo del niño que ve a su papá. Esto es ser cristiano y así lo puedo hacer. Está bien para mí. Puede ser uno acá y otro allá. El cristianismo no transforma la mente y el corazón, no transforma la forma de No hace comportarse. nada realmente. Entonces, y profundamente. después muchos terminan alejándose porque sus principales fuentes Referentes. de verdad, referentes, son sus padres, y los padres son unos hipócritas. O sea, es que estas red flags en verdad, uno las ve como, ay sí, pero él va a mejorar. No. No, son muy Cuando tú profundas. miras a futuro, y es algo muy importante que toca empezar a hacer, es algo que se maximiza y se vuelve mucho peor, mucho más doloroso, destruye muchas más personas porque empiezan a llegar los hijos, se extiende la familia, y una persona que en el principio te diste cuenta que era así y no transformó, no cambió, no trabajó en eso, termina siendo como podría ser, como un virus que va creciendo y va volviéndose cultura, y esa cultura, lo que una generación abraza, lo que una generación permite, la otra la abraza. Entonces empieza a pasar esa cadena de eventos desafortunados. Entonces, ¿qué dice Mateo, mi amor? Mateo 7:19, ¿verdad? 16. Mateo 7:16 dice: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? En otras palabras, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Entonces, aquí un seguidor de Cristo se conoce por sus frutos. Por sus frutos 24/7. Ajá. Y hay algunos que pueden imitar frutos, pero en verdad después cuando te acercas y lo ves, es algo muerto, algo ficticio. Ujú. Vamos a la última red flag y es esa falta de responsabilidad, Cevitas. Una falta de responsabilidad que se puede traducir en muchas áreas. Responsabilidad afectiva, responsabilidad en el compromiso, responsabilidad económica, responsabilidad en términos generales. Es una bandera roja. ¿Por qué? Es una bandera roja porque cuando una persona no es capaz de ser responsable en diferentes áreas, entonces no es responsable, por ejemplo, afectivamente. Entonces no va a hablar de temas trascendentales. Entonces no va a hablar del matrimonio. Entonces puede que entres en un círculo vicioso de un noviazgo de 2, 3, 4, 5, 6, 10 años y llevan 10 años y no se han casado. ¿Por qué? Porque una de las Falta de personas responsabilidad. no es responsable y no quiere asumir esas conversaciones difíciles, no quiere tomar esas decisiones que son trascendentales en la vida por falta de responsabilidad. Y se ve en cosas simples como en la forma en la que trabaja. Entonces, una persona irresponsable con su trabajo, llega tarde, es una persona irresponsable en su trabajo, En sus entregas. no entrega las cosas, hace el trabajo a medias. Entonces tú te das cuenta cuando estás cerca, entonces ya hiciste tu trabajo que te tocaba enviar. Sí, yo lo hice ahí a medias, envié lo que se podía, igual no pagan lo suficiente. Entonces empieza No me merecen. no me merecen, empieza a reflejar esa irresponsabilidad, que es una alerta roja cuando tú lo ves en su trabajo. Lo empiezas a ver en sus relaciones, lo empiezas a ver en su forma de involucrarse, digamos, en la iglesia también. Es una persona que es irresponsable, o que cuando se compromete no lo hace. Es también un reflejo de cómo va a hacer en la vida. Si es una persona que sinceramente no se hace cargo de las cosas, no se hace cargo de lo que asume, pero no se hace cargo tampoco de sus errores, de sus responsabilidades, valga la redundancia, pero de lo que debe hacer, de los errores, no asume, no es capaz de enfrentarlos de forma directa, de forma clara, de asumir nada. Entonces esto también se ve reflejado en esas pequeñas acciones, ¿no? De decir,
No sé, ¿cómo se vería reflejado en una relación de amistad? Nos comprometemos los dos a hacer un trabajo, algo sencillo en la universidad. Nos comprometemos los dos a hacer un trabajo y la otra persona se recuesta, díganme si no tuvieron este caso en algún momento de su vida, de esta persona que, ay no, pero es que mi perro se cayó Se cayó el internet, se cayó el computador, o sea, internet, mi mamá se llevó el computador, no tengo cómo leer, se me olvidaron las gafas, o sea, tiene 38.550 excusas y de ahí se pega para... No, esto también es manipulación. Y sí, que hay un tip para ver una persona irresponsable, es una persona que se reconoce por sus excusas. Todo el tiempo tiene una Todo. excusa, tiene como Una buena historia. una buena historia para contar por qué no lo hizo, y eso es terrible porque empieza a reflejar el carácter de esa persona, una persona que en la vida va a ser irresponsable y no es buen negocio ni en la empresa de las empresas de la vida real, ni en el matrimonio con una empresa meterse con una persona irresponsable, porque así va a responder en la vida, en la familia, irresponsablemente, y va a ser dolorosísimo. Vas a estar hablando muy duro para intentar lograr que haga algo y se vuelve una carga y no empiezas a disfrutar la vida. Así que estas son nuestras red flags. ¿Hay más? No, no hay más, pero frente a esta me gustaría también contar un pequeño testimonio y nuevamente también aquí abriendo nuestro corazón, abriendo nuestras experiencias, abriendo un poco de dónde venimos y para dónde vamos. Y es que también la falta de responsabilidad, o bueno, la verdad, la mayoría de estas red flags las podemos ver en un testimonio. Yo tuve una relación tóxica con una amiga, consideraba mi amiga a esta persona. Estudié en un colegio femenino hace mucho tiempo, no me gradué del colegio femenino, pero mi amiga, a quien consideraba mi amiga, le encantaba mentir. Y yo le creí desde el primer momento todas las palabras que me dijo, todas las historias. No era responsable con absolutamente nada. Inventaba todo el tiempo historias de manipulación, me dijo incluso que había tenido un accidente muy grave y que eventualmente perdía el conocimiento y la memoria. Así que yo estuve pensando todo el tiempo, tenía 13 años, por favor, tenía muy pocos años y ella tenía como 16, 15. Ella, el tiempo que yo compartía con ella tenía miedo de decir en qué momento se le olvida dónde está, se le olvida quién soy, no puede estar sola, necesito acompañarla, Cuidarla. que sí, cuidarla todo el tiempo, hasta que una vez tuvimos un problema muy grave y bueno, y también me involucró en cosas como mi confianza estaba puesta tan ciegamente en esta relación, en esta amistad, me aislé totalmente de de mis otras amigas, estaba todo el tiempo solo con ella, mis papás estaban también preocupados porque no les gustaba que esa relación como que siguiera y mi mamá siempre ha sido como muy asertiva, ha sido muy preocupada, también mi papá ha estado muy presente. Y un día tuvo un accidente ella y desde ese accidente mis papás pudieron entablar conversación directa con sus papás y en común acuerdo entre papás dijeron, esta relación no le conviene, no me conviene a mí, incluso los papás de ella, imagínate. Así que fue una relación que no duró mucho, pero realmente todas las banderas rojas reflejadas y yo en mi inmadurez también, en mi inexperiencia y en el ánimo de ser buena amiga, caí en absolutamente todas y me dejé envolver en sus mentiras y en su manipulación. En verdad se puede ver en muchas En áreas estas muchos red áreas, flags, en muchos. pero este capítulo nace de darte herramientas a los que nos están escuchando, también nosotros adquirirlas, para tomar decisiones. Entonces, ya sea que estés entrando en una relación, que estés soltero y quieras entrar en una relación, atentos, es el momento perfecto para tomar decisiones. Pero si ya estás dentro de una relación, para que empiecen a trabajarlo, si nos están escuchando los dos y se han dado cuenta de que tienen estas alertas rojas, trabajarlas. Y si ya ves que estas banderas rojas han subido de tono y son muy peligrosas, buscar ayuda profesional, incluso legal.
Aquí les dejamos también unas preguntas para ir cerrando, que las puedan pensar, que puedan situarlas, ustedes ahí escriban, y es: ¿cuál de estas señales te ha tocado vivir o ver a alguien conocido? Si pueden y si quieren compartirlo también en sus comentarios, es de crecimiento, no a forma de chisme, sino realmente decir cómo lo vivieron, cómo lo atravesaron, y si ha sido atravesado con éxito, con qué herramientas lo lograron, pero que lo puedan identificar. Si no lo quieren poner, háganlo como ejercicio también, nos ayuda muchísimo como ejercicio personal. ¿Cuál de estas señales te ha tocado vivir o has visto que alguien vive? ¿Qué red flag detectaste tarde y qué aprendiste de eso? Entonces, sería chévere de pronto que en los comentarios colocaran red flags adicionales a estas para también, que los demás puedan ver ¿qué otras, y de pronto puede servirles a las personas. Me gustaría poder cerrar una oración. Sí. También hablamos que es un tema complejo y quiero que podamos orar también para que Dios nos guíe. Padre eterno y buen Señor, te pedimos que tomes el control de lo que acabamos de escuchar, de lo que acabamos de compartir. Padre, que nos ayudes a tomar decisiones guiados por tu Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos muestre las decisiones que debemos tomar, si es alejarnos de una persona, alejarnos, Señor, si es trabajar un área de nuestra propia vida, trabajarla, Señor, para no ser una carga, no destruir la mente y corazón de otras personas, Señor. Y si lo estamos haciendo ya, arrepentirnos y corregirlo. Pero también, Señor, si ya estamos en una relación, que nos ayudes, Padre eterno, a trabajarlo en pro de que tú seas el centro de nuestra familia, Señor, de nuestra relación. Y de pronto, si soy ese amigo, esa pareja que está teniendo estos comportamientos, transformarlo, Señor, y cambiarlo, y poder tener tu identidad en mí, que mi punto de referencia sea Jesús. Ayúdanos, Padre eterno, toma el control, guíanos en estos pasos que debemos tomar, estas decisiones que debemos tomar después de acabar este capítulo, Señor, y que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas sean transformadas por ti. En tu nombre perfecto oramos. Amén y amén. Amén, amén. Gracias por escucharnos. Recordemos también que los planes que el Señor tiene para nosotros son planes que siempre nos van a llevar al bien, a un bien guiado por su palabra, a un bien que nos lleva de su mano y que no va a traer amargura al corazón. Entonces, los amamos. Fue un capítulo pesado, pero necesario. Así que a tomar decisiones. A tomar decisiones. Gracias por escucharnos. Dejen sus comentarios, síganos, suscríbanse. Y también, si creen que este capítulo es de ayuda para alguien que ustedes conocen, envíenlo, por favor. Y si quieren tratar más red flags, podemos hacerlo en otro capítulo. Pero un gran abrazo, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo Corazón Extraterrestre.